Nada lo detiene. Exportaciones de petróleo siberiano se siguen incrementando. La sed mundial de energía está haciendo fracasar en forma estrepitosa a las sanciones promovidas por los gobiernos occidentales contra los hidrocarburos de la potencia euroasiática. La brutal terapia de shock a la que Bruselas y Washington están sometiendo a las economías de Europa para que abandonen su dependencia del petróleo y el gas de Siberia no han avanzado decididamente a pesar de los llamados y pronunciamientos públicos, siendo hasta ahora su mayor logro el disparo de los precios, la inflación y el deterioro de la calidad de vida de los europeos. Ahora bien, ¿por qué razón las ventas de petróleo siberiano se han elevado a pesar de las restricciones? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Mercados mundiales siguen demandando el petróleo sancionado. Las severas medidas restrictivas que buscan penalizar al principal país surgido de la disolución de la Unión Soviética por la actual crisis bélica en Europa no están logrando cumplir su cometido pese al empeño de Occidente. Y es que en momentos en que la Unión Europea se prepara para emitir una medida de prohibición contra las exportaciones de petróleo siberiano a Europa, las autoridades del país sancionado anunciaron el incremento de las exportaciones de crudo hacia otros destinos. Para disgusto de Washington y Bruselas, los volúmenes de materia prima energéticas exportadas por ese país, que se han quedado sin compradores europeos, han logrado ser colocadas en otros continentes, lo que ha abierto las puertas incluso a mayores suministros. El viceministro del Estado sancionado, Alexander Novak, en unas recientes declaraciones, anunció que su país comenzó a vender petróleo en la región de Asia-Pacífico, logrando contratar con nuevos clientes y paralelamente incrementar el suministro a compradores tradicionales de esa región. Novak aseguró que, cara a las actuales circunstancias, las compañías petroleras de su país están buscando nuevos destinos y nuevas cadenas de suministro, señalando que hay nuevos compradores, lo que ha redundado en un incremento de las exportaciones de crudo. El alto funcionario señaló que el gobierno está considerando una serie de nuevos proyectos de infraestructura para diversificar los suministros energéticos, entre ellos la expansión del oleoducto Siberia Oriental, Océano Pacífico a China y la construcción de nuevas instalaciones portuarias. Por su parte, el primer viceministro de Energía, Pavel Sorokin, dijo que su despacho comenzó a compilar una lista de instalaciones de petróleo y gas, de infraestructura, con la proyección suficiente para poder ser ampliadas y de esa manera facilitar la diversificación de los suministros. Con el incremento de las exportaciones, se planea restaurar la producción de petróleo en mayo, después de la caída que registró el rubro en el mes de abril. La situación, según los datos de los primeros días de mayo, ya se estabilizó, dijo el viceprimer ministro Novak. La subida de las exportaciones de crudo anunciada por el gobierno del país sancionado coincide con la revelación realizada el mes pasado por la revista Foreign Policy, que informó que las ganancias por la exportación de petróleo en abril superarían significativamente el mismo periodo en años anteriores. De acuerdo con la versión de la publicación, semejante escenario es posible debido al crecimiento de los suministros de energía a la India, Turquía y algunas ventas a Europa, a pesar de las promesas y llamados de varios de los países del viejo continente a distanciarse de las ataduras al crudo del espacio postsoviético. Foreign Policy sostiene que, de hecho, algunos países europeos se hicieron de la vista gorda ante las sanciones promovidas desde Washington por la administración de Joe Biden, llegando al extremo de aumentar sus adquisiciones de petróleo siberiano. En las páginas de la revista se afirma que muchos países que han sumado a las represalias están socavando seriamente sus propias acciones al adquirir productos energéticos del país sancionado e incluso superar el volumen de sus compras de abril al de marzo. Foreign Policy citó un informe de la compañía de monitoreo de petróleo Kepler, que señaló que las exportaciones de oro negro de Siberia a Europa aumentaron de 3,3 millones de barriles por día en marzo a 3,6 millones en abril, a pesar de las medidas restrictivas occidentales. El reporte concluyó que, a pesar de las sanciones, las exportaciones de crudo siberiano hasta ahora han sido más altas durante este mes de abril que en los meses anteriores, lo cual ha dejado de causar un gran asombro entre los observadores. La publicación
También citó la opinión del antiguo especialista del Departamento de Estado, Edward Fishman, quien aseguró que las arcas del país exsoviético reciben al menos $1.000 millones al día, tan solo por la venta de petróleo y gas siberianos. El experto señaló que el grueso de esa cifra diaria recae en los países consumidores europeos de la energía supuestamente sancionada, un monto que supera por mucho el valor de la cooperación militar que esos países mantienen con el Estado eslavo aliado de Occidente. A pesar de presiones estadounidenses, las economías de Europa siguen atadas a la energía extraída de los campos siberianos, una dependencia que ha saboteado el propósito de la Casa Blanca de dejar sin mercado a los hidrocarburos sancionados. Encontrar alternativas al suministro del crudo, el gas natural e incluso el carbón de Siberia, que desde antes de finalizar la Guerra Fría ya llevaban varias décadas siendo el combustible más usado en muchos países de Europa, se ha revelado como una meta muy cuesta arriba. Y es que los avances alcanzados por los países más pro-occidentales del viejo continente en su objetivo de desvincularse del carbón proveniente del espacio postsoviético no podrán replicarse en el caso del petróleo y el gas siberianos. A instancias de la administración Biden, los líderes de los países europeos más permeables a la influencia estadounidense decidieron eliminar gradualmente sus importaciones de carbón siberiano y también están considerando prohibir las importaciones de petróleo de ese origen. Sin embargo, aunque Europa podrá abandonar ese carbón a mediano plazo debido a la presencia de otros proveedores, muchos países europeos dependen en gran medida de las importaciones de petróleo siberiano, mientras que el resto tardará mucho en desvincularse de ese crudo. Según datos oficiales aportados por la Comisión Europea, alrededor del 45% de las importaciones de gas natural y alrededor del 25% de las importaciones de petróleo del bloque continental es extraído de los campos siberianos. Desde el comienzo de las hostilidades militares a gran escala en el este de Europa, los países de la Unión han importado productos energéticos de la potencia euroasiática por un valor de 35.000 millones de euros, un gran caudal de recursos que Washington y Bruselas planean cortar del todo. De acuerdo con datos aportados por la Agencia Internacional de Energía, la potencia euroasiática es el segundo mayor proveedor de petróleo del mundo, después de Arabia Saudita. El año pasado, su producción representó el 14% de los suministros del oro negro del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.